No pensé que una frase pudiera cortar el aire de una habitación tan rápido, pero cuando lo escuché murmurar, «Si sales por esa puerta, te vas a arrepentir», el mundo se me cerró alrededor. La noche estaba silenciosa, sin lluvia, sin viento, sin nada que pudiera distraerme del peso de sus palabras. Aquel susurro no fue un grito, fue algo peor, fue una advertencia dicha con calma, como si ya hubiera imaginado todas las maneras posibles de hacerme entender que no tenía otra salida. Mi mano estaba en la manija cuando sentí el primer temblor, no mío, sino de él. La puerta vibró apenas, como si él la estuviera tocando con los dedos, presionando lo suficiente para que yo percibiera su presencia sin ver su rostro. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No necesitaba levantar la voz, bastaba con acercarse en silencio para que mi respiración quedara atrapada en el pecho. La casa entera parecía escucharlo. El corredor donde él estaba era un túnel oscuro que yo no podía ver, pero sentía, como una sombra esperando que yo retrocediera primero. Quise convencerme de que estaba exagerando, que él no iba a pasar de una advertencia, pero ese temblor en la manija tenía la intención precisa de romper cualquier duda. Mis dedos se soltaron lentamente del metal frío, mientras un calor seco subía por mi garganta. Era la primera vez que él cruzaba esa línea de manera tan explícita, la primera vez que convertía un límite emocional en uno físico. Aquello no era una discusión, era una declaración. Retrocedí un paso, y el sonido del piso viejo reveló más de lo que quería mostrar. Su respiración cambió, apenas un poco, pero suficiente para que yo entendiera que él lo había escuchado, que sabía exactamente dónde estaba, que cada centímetro de distancia que yo tomara, él lo notaría. No había gritos, no había golpes, solo su convicción absoluta, suspendida entre nosotros como una cuerda invisible que él sostenía. Y en ese instante, cuando el silencio se cerró entre nosotros dos, percibí algo que dolió más que el miedo. Él no estaba intentando impedirme irme, me estaba mostrando que, de aquella puerta en adelante, todo lo que sucediera sería responsabilidad de él, y que yo, por primera vez, no tenía ninguna certeza de cuál sería el precio. No sabía que una simple frase podía dividir mi vida en un antes y un después, pero esa noche, cuando él dijo, «Si sales por esa puerta, te vas a arrepentir», supe que algo esencial había cambiado entre nosotros. Su voz era suave, casi demasiado baja para ser llamada amenaza, y tal vez justamente por eso me destruyó por dentro. El corredor estaba oscuro, apenas iluminado por un resto de luz que venía de la cocina, y mis dedos aún tocaban la manija cuando percibí que aquello no era un impulso de él, era una decisión. Los días anteriores habían estado llenos de pequeños gestos que, ahora, parecían piezas de un mapa que yo me negué a ver, sus preguntas insistentes, sus silencios calculados, su forma de pararse detrás de mí sin avisar, como si necesitara recordarme que siempre estaba ahí. Yo quería creer que era apenas preocupación, que sus celos eran solo una manera torcida de amar. Pero cuando la manija comenzó a temblar en mi mano, entendí que él ya había cruzado una línea y que estaba esperando que yo cruzara la otra. Mientras su sombra se proyectaba por debajo de la puerta, sentí como el aire del cuarto se volvía más pesado, como si la casa misma entendiera lo que estaba por comenzar. Y antes de seguir, te invito a comentar, suscribirte y darle like, porque lo que ocurrió después no fue un malentendido, ni una discusión de pareja. Fue el inicio de un encierro emocional tan silencioso que solo pude reconocerlo cuando ya era tarde. Quise convencerme de que él no iba a ir más lejos, que todo era un momento tenso que terminaría en una conversación difícil, pero esa noche no había lugar para explicaciones. Estábamos en un pequeño pueblo del interior de Nuevo México, rodeados de casas separadas por campos vacíos, donde nadie escucha nada cuando la noche se cierra. Allí, él tenía todo el silencio del mundo para hacerme entender que esa puerta no era una salida. Era un límite que él jamás pensaba dejarme cruzar. La manija seguía fría en mi mano cuando di un paso atrás, incapaz de sostener su temblor. No era la puerta vibrando, era él, del otro lado, tocándola con la punta de los dedos, no para abrir, no para jalarme, pero para recordarme que estaba ahí, a centímetros de mí, decidido a no dejar que yo atravesara aquel límite. El cuarto estaba sumergido en una penumbra espesa, iluminado apenas por el brillo débil de la lámpara al lado de la cama.
El silencio parecía mayor que el espacio, llenando cada rincón como si tuviera prioridad sobre el aire. Escuchaba mi propia respiración en fragmentos, mientras intentaba entender cómo llegué hasta ahí. No fue de repente. Fue lento, meticuloso, como todo lo que él hacía. Me moví hacia la ventana, aunque no para abrirla, apenas para crear distancia. El vidrio reflejaba mi rostro pálido, distorsionado por las sombras que se movían conforme mi respiración fallaba. Allá afuera, la noche era un pozo negro sin estrellas, sin farol, sin vida, solo el campo abierto que nos separaba de cualquier posibilidad de ayuda. Recordé cuando él eligió aquella casa, lejos de todo, solo nosotros. Había dicho con una sonrisa que, entonces, me pareció romántica. Ahora entendía el objetivo real de aquel aislamiento. Él había planeado ese silencio. Él dependía de él. Yo, atrapada en aquel cuarto, era apenas una pieza final en el tablero que él venía armando desde hacía meses. El sonido de sus pasos en el corredor, lentos, suaves, controlados, cortó el aire como un estilete afilado. Él no estaba caminando, estaba avanzando con intención. Reconocí aquel ritmo inmediatamente. Era el mismo que él usaba cuando quería que yo admitiera algo, aunque yo no hubiera hecho nada. Un ritmo de cazador que sabe exactamente dónde está la presa. La sombra bajo la puerta se alargó cuando él se detuvo ahí. «No quiero que te asustes», murmuró, con una calma que hizo que mi estómago se encogiera. Yo ya había aprendido que el tono más peligroso de él era ese, quieto, suave, casi protector, porque era en ese tono que él hacía que sus peores decisiones parecieran justificables. Me arrodillé lentamente al lado de la cama, no porque planeaba esconderme, sino porque mi cuerpo parecía querer disminuir de tamaño. La madera fría del piso se pegó a mi piel, recordándome que aquello era real, no un sueño malo, no una interpretación exagerada. «Real, no abras la puerta», dijo entonces, como si estuviera dándome un consejo. «Podría ser peor si insistes». Mi garganta se cerró completamente. Él no estaba pidiendo, estaba avisando, como quien dice que ya decidió la dinámica de la noche, y todo lo que yo hiciera de ahí en adelante solo serviría para medir cuánto él necesitaría apretar el cerco. La luz del corredor cambió levemente, indicando que él se había agachado para acercar el rostro a la puerta. Yo podía sentir el calor de su respiración atravesando la madera. «Estabas por irte», añadió, en un tono casi herido. «¿Por qué?» La pregunta no era genuina. Él no buscaba respuesta. Él buscaba culpa. Era una estrategia conocida, hacer parecer que yo había roto algo, que yo había provocado aquello, que su reacción era apenas consecuencia de mi error. Mis dedos temblaban espontáneamente, agarrando la tela de la cobija sin darme cuenta. Yo quería responder, decir cualquier cosa que desarmara aquel clima, pero sabía que cualquier palabra sería usada como evidencia contra mí. La casa entera parecía escuchar. Ningún sonido venía de afuera, y la noche pesaba sobre el techo como una mano gigante, silenciosa y cómplice. Él no hablaba más, y cuando él se quedaba en silencio, yo sabía que estaba pensando, calculando, ajustando el próximo paso. La puerta permaneció cerrada, pero yo sentía como si cada segundo que pasaba, él colocara más peso sobre ella, no con las manos, sino con la certeza de que yo no iba a salir, de que no había salida, de que yo estaba tan emocionalmente atrapada que intentar físicamente huir sería apenas un detalle irrelevante. Decidí levantarme despacio, usando la cama como apoyo. El cuarto pareció girar por un segundo. Mi respiración estaba muy rápida, como si mi cuerpo intentara correr aún estando quieto. Caminé hasta la lámpara y la apagué. La oscuridad tomó el espacio, y por un instante sentí que podía desaparecer dentro de ella, que tal vez, si él no me veía por debajo de la puerta, creería que me había dormido, y volvería abajo. Era una esperanza pequeña, frágil, casi infantil, pero era lo único que tenía. Me senté en la poltrona del rincón, abrazando mis propios brazos, intentando hacer silencio hasta con los pensamientos. La oscuridad parecía protegerme, hasta que lo escuché murmurando algo del otro lado. «Sabes que no puedes esconderte de mí». El piso desapareció bajo mis pies. En la oscuridad, podía escuchar mi pulso como un martilleo constante. Él sabía dónde estaba yo en el cuarto. Él siempre sabía. La puerta emitió un leve crujido,
no de apertura, sino de presión, como si él hubiera recostado la frente o la palma de la mano contra ella. Una proximidad que cortaba el aire. «Solo quiero hablar», dijo él. Pero no era verdad. Él quería que yo cediera, que yo abriera, que yo diera el primer paso, para después decir que había sido mi elección. Esa era su lógica, la lógica que yo había ignorado por tanto tiempo. Cuando finalmente sus pasos comenzaron a alejarse, sentí que mis piernas perdían la fuerza. Él no estaba desistiendo. Estaba reorganizándose. Podía sentirlo. Él nunca se alejaba sin un propósito. Tal vez estaba esperando que yo me relajara, que me levantara, que intentara acercarme a la puerta nuevamente. Me quedé ahí, inmóvil, contando cada segundo. La casa volvió a ser un vacío enorme, un pozo oscuro, un escenario cuidadosamente construido para que yo me quedara exactamente donde él quería. La madrugada comenzó a desvanecerse en un gris pálido cuando escuché algo inesperado. La puerta de la cocina abriéndose, luego cerrándose. No eran pasos pesados ni un portazo. Era él, saliendo. Por un segundo mínimo demasiado breve para ser llamado oportunidad, mi corazón se encendió. Él había dejado la casa. Yo estaba encerrada, sí, pero él no estaba ahí. Por primera vez desde que todo aquello comenzó, yo estaba sola. Y fue en ese instante, con el silencio entero de la casa respirando sobre mí, que entendí que tenía apenas un fragmento de tiempo para decidir, de verdad, si quería seguir viviendo dentro del mundo que él había construido para mí, o si iba a intentar escapar de él, sin importar el precio. La idea de que él había salido de la casa me atravesó como un rayo. No era alivio, era vértigo. Una libertad tan mínima y tan repentina que casi me derribó. Permanecí sentada en la oscuridad del cuarto, escuchando cada rincón de la casa como si ella pudiera confirmar lo imposible. Él no estaba ahí. No había pasos en el corredor. No había sombra bajo la puerta. No había respiración controlada intentando adivinar mis movimientos. Apenas silencio. Un silencio real. No el fabricado por él. Un silencio que hizo que mi corazón latiera con más fuerza, acelerando con la posibilidad, la primera posibilidad, de que yo pudiera moverme, de que yo pudiera intentar. Pero también era el tipo de silencio que podía ser una trampa. Me levanté despacio, tan despacio que mis pies parecían flotar sobre el piso. Mi cuerpo aún estaba en modo de supervivencia, esperando que en cualquier momento él surgiera de la nada. La oscuridad del cuarto me envolvía como un refugio precario. La lámpara continuaba apagada, y yo no pretendía encenderla. Cada sombra podía esconderme, y cada reflejo podía entregarme. Me acerqué a la puerta y posé la mano sobre la madera. Estaba fría, más fría que antes, como si su ausencia hubiera dejado un vacío térmico. Toqué la manija. No la moví. Apenas la sostuve entre los dedos, concentrándome en la sensación metálica, intentando percibir si había presión del otro lado. Nada. Ninguna vibración. Ninguna presencia. Forcé la vista hacia la parte inferior de la puerta. No había sombra. No había movimiento. Solo la penumbra inmóvil del pasillo. Era ahora. Si había un momento posible, era aquel. Pero mi cuerpo parecía dividido entre la urgencia y el miedo. Si abría, estaría rompiendo algo que él siempre creyó tener asegurado. Mi obediencia silenciosa. Y yo conocía bien la manera como él lidiaba con eso. Cada intento mío de afirmar algún límite se transformaba en horas de manipulación emocional, acusaciones veladas, disculpas que nunca eran disculpas de verdad. Aún así, quedarme ahí ya no era opción, no después de todo lo que la noche se había llevado. Finalmente, tomé aire y empujé la manija. Ella no se dio fácil. La puerta estaba cerrada, como siempre, pero esta vez algo dentro del mecanismo sonó distinto, como si él hubiera asegurado la cerradura antes de irse. No lo suficiente para bloquearla por completo, pero sí para dificultarla. Claro, murmuró una parte amarga dentro de mí. Él nunca hacía nada sin estrategia. Empujé nuevamente, con más fuerza, hasta escuchar un pequeño clic interno. La puerta se movió unos centímetros, abriendo un respiro de oscuridad hacia el corredor. Mi corazón se aceleró tanto que tuve que agarrarme del marco para no caer. Asomé la cabeza primero. El pasillo era un túnel negro, apenas iluminado por una franja gris que venía de la sala. La madera crujía levemente con el viento que entraba por alguna ventana abierta en la parte de abajo de la casa,
algo que él definitivamente no dejó así por accidente. Quizás había salido con prisa, tal vez se había distraído, tal vez la situación había escapado de su control por un segundo. Y esa brecha, por mínima que fuera, era todo lo que yo tenía. Salí del cuarto, con pasos tan leves que parecía que el piso podría gritar. El corredor parecía más largo de lo que recordaba, como si la casa hubiera estirado sus dimensiones en mi ausencia emocional. Pasé por la pared donde él acostumbraba a apoyarse cuando discutíamos. Aquel punto de la madera tenía una marca casi imperceptible del peso de su mano. Pasé rápido. No quería mirar, no quería recordar. Cada memoria me hacía más lenta. Descendí la escalera con el máximo cuidado posible. El piso crujía bajo mis pies, pero era imposible evitarlo. La casa era antigua. Todas las tablas tenían voz. Con cada crujido, me detenía, esperando escuchar la puerta principal abriéndose, esperando escuchar el ritmo conocido de sus pasos. Pero nada vino. Apenas el viento leve y un silencio que parecía empujarme hacia adelante, como si dijera que aquel era el momento. Llegué a la sala. La puerta principal estaba cerrada, pero no totalmente. La cerradura estaba girada hasta la mitad, como si él hubiera salido apresurado, creyendo que no necesitaba reforzarla. El aire frío entraba por la rendija, levantando las cortinas y trayendo el olor húmedo del amanecer. Mis dedos temblaron cuando toqué la manija. La puerta estaba abierta, no abierta de par en par, no destrancada, pero abierta lo suficiente para que yo pudiera salir. Había dado un paso atrás, salió a las prisas. ¿Sabía que yo lo intentaría? Mi mente comenzó a correr tan rápido como mi corazón. Tal vez fuera una trampa. Tal vez esperaba que yo intentara escapar para luego culparme por traicionar su confianza. Pero aún así, yo necesitaba intentar. La libertad ahí, aunque fuera mentira, brillaba como agua en el desierto. Empujé la puerta con suavidad. El exterior apareció ante mí como un escenario desconocido. La mañana aún estaba en tonos azulados, con la luz gris cubriendo el campo abierto. No había carros, no había casas cercanas. Apenas viento, tierra húmeda y la sensación terrible de que yo estaba demasiado expuesta. Salí un paso. El aire me golpeó fuerte, casi cortante. Después otro paso. La puerta crujió detrás de mí, como si estuviera viva. Me volteé para cerrarla. No para esconder mi salida, sino porque el sonido de ella abierta me dejaba demasiado vulnerable. Y fue justo cuando estiré el brazo para jalarla, que escuché un sonido que me congeló completamente. El motor de un carro. Distante, pero creciendo. La carretera que llevaba hasta la casa era un único camino estrecho, imposible de confundir. Solo había una persona que podría estar regresando en aquella dirección. Mi cuerpo reaccionó antes que la mente. Di 2 pasos hacia atrás, después 3, hasta casi caer en el porche. Mi respiración se quebró. Miré hacia el campo, hacia el horizonte, hacia cualquier lugar donde yo pudiera correr, pero correr a cielo abierto significaba ser vista inmediatamente. ¿Y él? Reconocería mi figura a cualquier distancia. El sonido del motor se hizo más alto, más cercano, más inevitable. Entré nuevamente en la casa y cerré la puerta con el mínimo sonido posible. No había forma de escapar por ahí, no en línea recta, no con él llegando. Caminé rápido hasta la cocina, buscando otra salida. La ventana estaba cerrada con tranca doble, la puerta trasera, trancada por dentro y por fuera. ¿Cuándo él hizo eso? ¿Cuándo él planeó eso? Tal vez siempre había estado así, y yo apenas nunca había intentado abrirla. Volví a la sala. El carro ya estaba muy cerca. Él estaba a segundos de llegar. Mi corazón se estrellaba contra mis costillas. Subí la escalera corriendo. No podía dejar rastro. No podía dejar señal de que yo había salido. Cada segundo parecía una eternidad a punto de quebrarse. Cuando llegué nuevamente a la puerta del cuarto, la empujé. Entré y la cerré suavemente detrás de mí. Mis manos temblaban tanto que casi no logré girar el pestillo. La ventana continuaba cerrada. La cama, intacta. La luz, apagada. El cuarto, igual. Nada mostraba mi intento. Me senté en el piso otra vez, abrazando mis piernas, respirando tan bajo como fuera posible. Y fue justo cuando mis ojos comenzaron a ajustarse a la oscuridad, que escuché la puerta principal abrirse allá abajo. Aquel sonido atravesó el piso. Subió por las paredes
y se instaló en mi pecho como una sentencia. Él estaba de vuelta, caminando despacio, muy despacio, como alguien que sabe que nada escapó, que nada cambió, que todo continúa exactamente como él lo dejó. Y supe, en ese instante brutal, que el verdadero encierro no era la puerta, era él, y que apenas comenzaba, cuando escuché la puerta principal cerrarse con ese golpe suave, ese golpe controlado, medido, exacto. El aire desapareció de mis pulmones. Yo ya estaba nuevamente sentada en el piso del cuarto, con la espalda pegada a la pared, como si pudiera fundirme en ella. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, aguardando la próxima nota de ese ritual silencioso que él había creado. Los pasos surgieron en la entrada de la casa. Lentos, estables, no buscaban sorprenderme, buscaban asegurarme que él sabía, que él había visto, que cada segundo de mi intento había quedado registrado en la distancia entre la puerta principal y su llegada. Intenté respirar, pero parecía errado hacer cualquier ruido mientras él avanzaba por la sala. El sonido de sus llaves chocando entre sí fue lo primero que me indicó que estaba dejando cosas sobre la mesa. Después, el ruido de algo siendo empujado. Tal vez su chaqueta, tal vez una silla. Nada de eso era nuevo. Lo nuevo era el intervalo entre cada acción. Un intervalo lleno de silencio. Un silencio que no era natural. Era construcción. Él estaba dejando pasar el tiempo solo para que yo supiera que cada segundo era de él, que todo dentro de la casa era de él, incluyendo mi ansiedad, que ahora subía como agua helada por mi pecho. «Estoy en casa», dijo por fin, no para anunciar su llegada, sino para recordarme que yo no tenía otra. Sus pasos cruzaron la sala con una calma que me hizo sentir náusea. Él no buscaba nada. No llamaba mi nombre, no preguntaba dónde estaba yo. Es como si él ya supiera, como si solo estuviera confirmando un pensamiento que lo acompañó durante todo el camino de regreso. Entonces, comenzó a subir la escalera. Un escalón, pausa, otro escalón, pausa. Aquel ritmo no era cansancio, era cálculo. La madera vieja protestaba bajo su peso, enviando pequeños crujidos que parecían estallar dentro de mi cabeza. Cada sonido de él recorría mi cuerpo como una descarga eléctrica. Yo quería desaparecer, quería que el suelo se abriera, que la noche me tragara, pero permanecí inmóvil, con los dedos apretando con fuerza mis propias piernas. Cuando él llegó a la cima de la escalera, el silencio se volvió tan denso que parecía palpable. Su sombra se proyectó primero en el corredor, larga, distorsionada, como si la luz débil que venía de la ventana estuviera jugando con mis percepciones. Por un instante, pensé que él se quedaría ahí, apenas parado, escuchando, pero comenzó a caminar hacia el cuarto con una lentitud devastadora. El sonido de sus pasos sobre el corredor estrecho resonó como si algún animal grande se estuviera acercando. Cerré los ojos por un segundo, intentando forzar a mi corazón a disminuir el ritmo, pero cuanto más intentaba controlarlo, más parecía estar fuera de mi propio cuerpo, disparándose como si fuera a explotar. Se detuvo frente a la puerta del cuarto. No golpeó, no tocó la manija, apenas respiró. Una respiración lenta, profunda, calculada. Una respiración que decía mucho más que palabras. Yo sabía lo que significaba. Él estaba esperando que yo hiciera un movimiento, que yo cometiera un error, que yo mostrara, de algún modo, que había salido del cuarto. La madera entre nosotros se volvió una pared emocionalmente viva, como si ella misma estuviera presenciando la caída final de mi resistencia. «Estás muy callada», dijo suavemente. Su voz no era una crítica, era un diagnóstico peligroso. Yo no respondí. No podía. La menor vibración de mi voz denunciaría todo el desesperación que yo estaba intentando mantener preso entre los dientes. El silencio que siguió se estiró tanto que comenzó a doler. Él dio un paso hacia el lado, después otro, caminando lentamente por el corredor, como si estuviera examinando el aire, intentando leer mi rastro. Su sombra se movía bajo la puerta, yendo y volviendo. Cuando se detuvo nuevamente enfrente, escuché el sonido leve, casi inaudible, de la punta de sus dedos tocando la madera, no como una caricia, sino como alguien que marca territorio. Él siempre hacía eso cuando quería recordarme que sabía exactamente dónde estaba yo. «Fuiste a la sala», murmuró.
y mi alma cayó dentro de mí. Él no preguntó. Él afirmó. Él sabía. Tal vez había visto mis huellas imperceptibles en el piso de madera. Tal vez había percibido el ángulo de la cortina movida. Tal vez él solo me conocía lo bastante para predecir cada reacción mía. Apreté los labios con tanta fuerza que sentí el sabor metálico del miedo. ¿Por qué?, preguntó entonces, con esa calma falsa que usaba antes de torcer la realidad a su favor. Yo quería decir que no salí, que no me moví, que era imaginación. Pero era inútil. Él no buscaba verdad, él buscaba dominio. Escuché cómo se agachaba. La madera crujió de una manera diferente, más cercana, más íntima, más invasiva. Él estaba colocando el rostro cerca de la rendija inferior de la puerta. Yo sabía porque aquella respiración controlada ahora venía de un punto más bajo, más alineado al piso. «No tienes que huir de mí», murmuró. Esas palabras siempre venían antes de algo decisivo, algo que él consideraba necesario, algo que me dejaba sin voz por horas después. La manija se movió, pero no lo suficiente para abrir, apenas lo suficiente para avisar, para decir, «Yo puedo, cuando yo quiera». Mis ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, pero yo las empujé hacia adentro. No podía llorar, no podía temblar. Cualquier reacción sería una invitación. Yo necesitaba permanecer completamente inmóvil, ser una sombra en mi propio cuarto, una sombra sin voluntad propia. Sin embargo, él sabía, él siempre sabía. «¿Tienes miedo?», dijo, no como una pregunta, sino como una conclusión. Su voz era de quien analiza un objeto, no una persona, de quien observa un comportamiento predecible. La madera de la puerta crujió nuevamente cuando él se inclinó aún más. «No quiero que sientas eso, pero tampoco voy a dejar que te alejes». Cuando él finalmente se levantó, cada hueso mío pareció estremecerse. Sus pasos retrocedieron 2, 3, 4 pasos. Yo casi suspiré, casi, porque aquello no era él yéndose, era él preparándose. Él respiró profundamente antes de decir, con una tranquilidad que dolía, «Voy a entrar en un momento». Esa frase, esa maldita frase que siempre venía revestida de rutina, pero cargaba ruptura. La ruptura que decía que yo ya no tenía elección, que lo que él quisiera vendría antes de lo que yo quisiera. Su sombra desapareció del corredor, pero el eco de sus palabras se quedó. Y entonces, en el silencio más absoluto que jamás sentí dentro de aquella casa, comprendí que mi tiempo se había acabado. Yo ya no tenía más segundos para planear. No había puerta suficiente, no había distancia suficiente, no había pensamiento suficiente para impedir lo que estaba a punto de suceder. Su decisión ya estaba tomada, y cuando él decidía, todo el mundo se ajustaba al formato de su voluntad, y mientras el piso crujía nuevamente abajo, supe con una certeza brutal que el instante en que él regresara frente a esa puerta, nada en mí volvería a ser lo que era antes. El sonido de sus pasos abajo se convirtió en un metrónomo agudo dentro de mi cabeza. Yo continuaba sentada en el piso, la espalda pegada a la pared, como si cualquier movimiento pudiera destruir lo poco de control que yo aún tenía de mi propio cuerpo. No sabía qué estaba haciendo él allá abajo, pero cada ruido, una silla moviéndose, un vaso puesto en la mesa, el crujido del piso antiguo, parecía cuidadosamente colocado, como si formara parte de un plan que yo aún no lograba ver. Mis dedos apretaban la tela del pantalón con fuerza, intentando encontrar algún punto de anclaje, pero el miedo era un oleaje constante, y cada nueva ola me llevaba más lejos de mí misma. Finalmente, el sonido desapareció. No era alivio, era una ausencia amenazante. Yo sabía que, cuando él se quedaba quieto, era porque estaba preparando algo, era porque venía algo mayor, algo más calculado. La casa entera quedó suspendida como si respirara conmigo, como si las paredes esperaran el momento exacto en que él subiera nuevamente. Cerré los ojos por un instante, tratando de escuchar más allá del silencio. No hubo nada, ni un movimiento, ni una respiración. Parecía que él había desaparecido, pero yo sabía que eso nunca ocurría. Él siempre estaba ahí, siempre. De repente, un golpe seco resonó en la parte inferior de la casa, como una puerta interna siendo cerrada con firmeza. No era agresivo, era meticuloso, controlado. Después otro sonido. Un pestillo siendo girado, un objeto arrastrado, como si él estuviera
moviendo cosas del lugar, reorganizando, preparando. La bilis subió por mi garganta. Él nunca hacía eso sin motivo. Nunca. Aquello significaba que la casa, que ya era un laberinto emocional, estaba a punto de convertirse también en un laberinto físico, un espacio moldeado para que yo no tuviera ninguna salida, para que yo no pudiera ni pensar en huir nuevamente. Cuando los pasos comenzaron a subir la escalera, sentí un frío casi quirúrgico esparcirse por mi pecho. Esta vez, el ritmo era diferente, más lento, más pesado. No era el paso de alguien cansado. Era el paso de alguien que carga algo no físico, sino una decisión, algo que él había finalmente definido allá abajo. Llevé la mano a la boca para evitar cualquier sonido, pero mis uñas arañaron mi piel sin que yo lo notara. Las sombras del corredor comenzaron a cambiar conforme él se acercaba, y mi cuerpo entero se puso rígido. Yo sabía que aquel momento estaba llegando desde el instante en que él volvió a casa, pero ahora, él estaba aquí. Se detuvo frente a la puerta. No habló. No respiró fuerte. No llamó mi nombre. Él simplemente se quedó ahí, como una presencia inmensa, silenciosa, que ocupaba cada centímetro del corredor. Una presencia que yo lograba sentir hasta dentro de los huesos. El cuarto se quedó tan quieto que pude escuchar mi propio corazón latiendo contra las costillas. Demasiado veloz, demasiado doloroso. La manija se movió 1 milímetro, apenas 1. Como si él estuviera probando mi reacción. Yo no me moví, no pestañeé, no respiré. Quería desaparecer. Ser aire, ser nada. Pero la nada no me salvaría de él. Sé lo que hiciste. Su voz vino baja, casi un soplo. Pero ese susurro fue peor que cualquier grito. Fue la confirmación de que no había más espacio para mentiras, para disculpas, para versiones suaves. Él sabía. Él siempre sabía. Apreté los ojos con fuerza, esperando que aquello fuera apenas una suposición. Pero él continuó. Fuiste hasta la puerta y saliste. Mi alma pareció ser arrancada de dentro de mí. Cada parte de mi cuerpo se volvió helada. Él había visto, tal vez las marcas en el piso, tal vez la cortina, tal vez la puerta no estaba como él la había dejado. De alguna forma, él había reconstruido mi camino, y eso significaba que, para él, mi intento no había sido un miedo, sino una traición. La manija giró un poco más, no para abrir, sino para marcar el ritmo de lo que vendría. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó con una calma tan fría que me cortó el estómago. No había rabia en su voz, había tristeza, una tristeza falsa, que él usaba cuando quería hacerme sentir culpable por intentar sobrevivir. Contuve la respiración. Si yo respondía, él interpretaría como quisiera. Si yo me quedaba quieta, él usaría eso como prueba de que yo sabía que estaba equivocada. No había salida, ninguna. Escuché el sonido de él arrodillándose. La madera crujió bajo su peso. Ahora su voz venía de más abajo, más cerca de la rendija inferior de la puerta. «No quiero hacerte daño», murmuró, «pero no voy a permitir que te vayas de nuevo». La palabra nuevo me arruinó. Él no tenía dudas, no tenía vacilaciones. Él ya había decidido que mi intento era el primero de muchos, y que iba a acabar con todos, no con violencia física, no así, sino de una forma mucho más profunda, cortando mis posibilidades, mis rutas, mis ideas, mi propio impulso de escapar. Él colocó la palma de la mano contra la puerta. Yo sentí el calor atravesar la madera, como una amenaza silenciosa. «Voy a entrar», dijo finalmente, «pero quiero que estés tranquila. No quiero que esto sea difícil». Esa frase no vino como un aviso, vino como una sentencia dicha por alguien que ya se había atribuido a sí mismo el papel de juez, dueño y salvador. El aire del cuarto se volvió demasiado denso. Mi visión comenzó a nublarse. Yo sabía que no había más tiempo. Él iba a entrar. Y cuando eso sucediera, algo en mí sería roto. Algo que tal vez yo jamás recuperaría. La manija giró por tercera vez. Completa. La estructura de la puerta crujió levemente. Él estaba empujando. Despacio, muy despacio. Como quien abre una puerta para entrar en un espacio sagrado. Para él, yo era ese espacio. No una persona. Una posesión. Un lugar.
un objeto emocional que él creía que necesitaba mantener bajo control absoluto. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. Me quedé inmóvil, temblando, con la espalda aún presionada contra la pared. La puerta empezó a abrirse. 1 centímetro, 2, 3. La luz gris del corredor entró en el cuarto como un corte. Sus dedos aparecieron primero, luego su mano, luego su sombra entera. Y cuando finalmente levanté la vista y lo vi entrar, entendí que todo lo que había temido hasta ese momento era apenas la superficie. El verdadero encierro, el que él tenía preparado, acababa de comenzar. La puerta se abrió apenas unos centímetros, pero el impacto fue tan fuerte que sentí el cuerpo entumecerse. No era el sonido, no era la luz gris del corredor entrando como una cuchillada. Era él, su sombra avanzando lentamente por la rendija. Una sombra que ya no pedía permiso, que ya no insinuaba, que ya no advertía. Entraba. La madera vibró con su peso controlado, casi reverenciando su presencia. Yo me encogí aún más contra la pared, sintiendo la garganta cerrarse, la respiración trabarse, el mundo entero encogerse hasta caber en el espacio entre nosotros dos. Él empujó la puerta con una paciencia que dolía, como si cada milímetro fuera parte de un ritual necesario. Su mano se deslizó por la superficie, siguiendo la misma trayectoria que yo tantas veces había imaginado durante la noche. Aquella mano, la misma que antes sostenía la mía con delicadeza, ahora era una amenaza silenciosa. No porque fuera violenta, sino porque estaba convencida de que yo le pertenecía, convencida de que entrar ahí era un derecho, no una invasión. «Tranquila», murmuró, como si esa palabra fuera capaz de contener el pánico que me subía por la columna como fuego helado. Cuando su figura finalmente cruzó el umbral, el cuarto pareció achicarse de golpe. Él no vino corriendo, no vino abrupto. Apenas entró, como si hubiera llegado a casa, como si aquel cuarto, mi único lugar de refugio, hubiera sido construido para recibir su presencia. Sus ojos buscaron los míos en la penumbra, y la calma en ellos me hizo temblar aún más. No había furia, no había gritos. Había algo peor. Certeza. La certeza de que él tenía control absoluto sobre la situación, sobre la casa, sobre mi silencio, sobre mis pasos, sobre mí. «Necesito hablar contigo», dijo él, acercándose un poco más. Su voz estaba limpia, ordenada, sin grietas. «Pero quiero hacerlo sin que tengas miedo». Esa frase cortó mi aire. Él creía, realmente creía, que el miedo era algo que podría apagarse como una lámpara, que mi reacción era exagerada, que su presencia era consuelo, no amenaza, que todo lo que yo necesitaba era entender su motivo, el motivo que él repetía, siempre que sobrepasaba un límite más. «Hago esto porque te amo». Pero ese amor era una jaula. Él dio 2 pasos, después otro. Yo retrocedí apenas lo suficiente para que mi hombro golpeara la pared. El toque frío de la pintura erizó mi piel. Él lo notó. Siempre lo notaba. «No me gusta verte así», murmuró, inclinando un poco el rostro como si estuviera intentando interpretar mi silencio. «Siento que te alejas. Y no quiero eso». Aquello casi me arrancó un sollozo. Yo no me estaba alejando. Yo estaba intentando sobrevivir. Pero para él, cada intento mío de respirar sin su autorización era alejamiento. Y alejamiento, en su mente, era una agresión. Él se sentó despacio frente a mí, en el suelo, como si quisiera mostrarse cercano, accesible, humano. Pero esa humanidad era falsa. Era una máscara construida con cuidado, una que él usaba cuando necesitaba jalarme de vuelta. «Podemos empezar de nuevo», dijo con suavidad, «pero necesito que confíes en mí. Necesito que no intentes irte». Mi visión se nubló. La palabra necesito siempre venía antes de algo irreversible. No era un pedido, era una orden envuelta en seda. Él comenzó a acercarse aún más, sus rodillas casi tocando las mías. Yo volteé el rostro, incapaz de sostener su mirada. Mi cuerpo temblaba, y yo intentaba, desesperadamente, mantener alguna apariencia de control, cualquier cosa, una frase, un gesto. Pero todo parecía peligroso. Todo podía desencadenar una reacción. Él levantó la mano despacio, como quien toca a un animal asustado. Su palma se acercó a mi mejilla.
y yo me encogí involuntariamente. Él se congeló por un segundo. Solo uno, pero fue suficiente para que su expresión cambiara. Un rastro de dolor apareció, pero no por mí, por él, por su visión distorsionada de que yo no debería temerle. «No deberías reaccionar así», murmuró. «Yo estoy aquí para cuidarte». Él bajó la mano, no como un gesto de respeto, sino como quien replantea la estrategia. Y entonces, su voz cambió, de suave a firme, de cuidadosa a inamovible, de amor a propiedad. «No voy a dejar que vuelvas a intentarlo de hoy». La frase cayó como piedra sobre mi cuerpo. «Por tu bien y por el mío». Él se levantó lentamente, y cada movimiento parecía parte de una verdad que yo ya sentía, pero no quería aceptar. No habría más oportunidades. Ninguna. Mi libertad había sido removida del universo de las posibilidades. Él caminó hasta la puerta y la cerró por dentro, sin trabar. Él no necesitaba trabar. La verdadera tranca era él. Giró el rostro levemente, como si me estuviera dando un último aviso de que aquello era protección, no castigo. «De ahora en adelante, voy a estar contigo en todo, para que no tengas miedo y para que no vuelvas a hacer tonterías». Yo temblé. Él apagó la luz. El cuarto se sumergió en una penumbra aún más espesa, y su silueta quedó ahí, entre yo y la salida, como una sentencia viva. No dijo más. No necesitó decir más. La decisión ya estaba hecha, y era irreversible. Y mientras su respiración llenaba el cuarto, lenta, controlada, posesiva, comprendí que no había más huida posible, que aquella noche no terminaría, que la puerta no volvería a significar salida, y que, a partir de ahora, todo lo que yo fuera sería decidido por él. Cuando él apagó la luz y el cuarto quedó sumido en una penumbra espesa, entendí que algo dentro de mí había sido silenciado para siempre. No era apenas miedo. Era una certeza devastadora, la certeza de que ya no había fronteras entre su voluntad y mi existencia. Él respiraba a pocos pasos de mí, como si vigilara incluso mis pensamientos, esperando que yo aceptara aquella nueva realidad que él había decidido sin pedir permiso. Y mientras la oscuridad envolvía todo, sentí que mi propio cuerpo dejaba de ser mío. No hubo gritos, no hubo forcejeos, solo su presencia ocupando cada espacio, cada silencio, cada opción que yo alguna vez creí tener. Él se movía por el cuarto con la confianza de quien ya había vencido, de quien creía que aquella noche era un renacimiento, no para mí, sino para nosotros, según su lógica distorsionada. Cada palabra suave que murmuraba sonaba como una llave cerrando una puerta interna, una de esas puertas que no vuelven a abrirse nunca más. Y así terminó todo para mí, no con un escape, no con una intervención, no con un ruido. Terminó con la aceptación silenciosa de que mi vida, mis decisiones y mis límites habían sido absorbidos por él, y mientras su sombra permanecía entre yo y la salida, comprendí que el verdadero fin no estaba en aquella noche, sino en el hecho de que él ya había decidido todo mi futuro mucho antes de que yo me diera cuenta.